A los micrófonos. Vamos entonces allí a ayudarlos. O hablamos al tico. Sí, ok. La idea de venir a Yopal y al departamento del Casanare es a las visitas que está haciendo la Procuraduría desde que empezamos, llevamos 2 años en esto, recorriendo regiones para mirar primero la formación en derecho disciplinario con las nuevas leyes. Hoy fue el día de la capacitación y terminamos en la tarde. Mañana venimos con una misión importante que es la responsabilidad de la vigilancia electoral que tiene la Procuraduría General de la Nación. Mañana nos vamos a reunir con todos los que tienen relación en el trabajo que tienen que hacer frente al proceso electoral del mes de octubre y trabajaremos con el señor registrador, con algunos miembros del Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría para informarle a todas las autoridades cómo debe ser la atención de los servidores públicos frente al proceso electoral. Vamos a hablar de la transhumancia, vamos a hablar de las prohibiciones de participación en política, vamos a hablar de cuál es la función del registrador y cuál del Consejo Nacional Electoral, para efectos de poder ponerlos al tanto y que no vaya a haber problemas en este proceso electoral. También vamos a trabajar con mujeres lideresas, que es una labor que hacemos también en todas las regiones, para efectos de que todos estos grupos que no tienen acceso a regalías puedan tener conocimiento y se les da la formación y la información sobre la posibilidad de que estos grupos minoritarios puedan acceder a los proyectos de regalías y mejorar sus condiciones en las regiones. Entonces, lo que nosotros hacemos un poco es eso, y aprovechamos para hablar un poco de las reformas que son las que son el dolor de cabeza de todo el país, los proyectos de reforma que están tramitándose en el Congreso y cómo van y cuáles son nuestras, de pronto, posiciones a nivel de entidad frente a las diferentes reformas como la de salud, como la laboral, como la pensional, como la de sometimiento o la de humanización del régimen penitenciario, en donde la Procuraduría, como ente de control, está participando activamente y emitiendo sus conceptos sobre la viabilidad o no y la constitucionalidad o no de esos proyectos de ley. Eso es más o menos lo que estamos haciendo acá. Bueno, recientemente la reforma laboral que está en este momento en discusión, ¿hay algún pronunciamiento de la Procuraduría? Nosotros hemos trabajado con todos los actores que hacen parte de esta problemática de la reforma laboral y lo que puedo decirle en este momento es que tenemos algunas opiniones, algunos conceptos que dimos en su momento. Yo fui un poco estricta en mi opinión, en la opinión de la entidad, porque no es mía, luego del estudio, y es que la reforma laboral en muchos aspectos parece más un pliego de peticiones que una reforma laboral. Y lo dije con el respeto de los sindicatos, que ni más faltaba, lo respetamos, pero la reforma laboral está orientada toda a darle más beneficios a los trabajadores formales, los que ya tienen trabajo, y no preocuparse más profundamente sobre la informalidad para poder vincularlos al régimen laboral. Y lo que he dicho lo ha ratificado, y lo dije ahora en mi exposición, nada menos y nada más que el presidente del Banco de la República, en donde se hizo un estudio profundo sobre esa reforma laboral, y ellos llegaron a la conclusión de que si bien tiene beneficios, algunos beneficios, esa reforma laboral es un riesgo muy grande, porque al aumentar de una manera fuerte los costos laborales, eso va a generar obligatoriamente que se disminuya la contratación y se reduzca el empleo. Y eso es muy grave porque habla el estudio del Banco de la República, habla de que se podrían perder alrededor de 480.000 empleos. Entonces el llamado es para que se tenga el cuidado suficiente en el trabajo legislativo para evitar que esto ocurra y se mejore la propuesta, aumentando los beneficios para el trabajo informal, para que se vuelvan formales, y en últimas, haciendo algo que es fundamental. Entre más trabajadores hayan, más cotizaciones va a haber y por lo tanto va a haber más dinero para pensiones. Y por eso la Procuraduría ha dicho que el trabajo de las reformas de salud, laboral y pensional tenía que haberse hecho articuladamente, porque cualquier cosa de una de ellas que no se haga bien afecta a otra de las normas que están. Estamos en esa misma línea y seguimos insistiendo en que hay que profundizar y mejorar mucho esa reforma laboral. En tema de la salud, de la reforma a la salud, ¿qué más propuestas han hecho ustedes como Procuraduría? Nosotros en reforma a la salud hemos sido también muy insistentes, muy insistentes. Pero lo que puedo decir hoy en la reforma a la salud es que le preocupa a la Procuraduría
como ente de control representante de la ciudadanía, le preocupa mucho que ese proyecto en esta legislatura, no nos vayamos lejos, ayer y antes de ayer, por el afán en que debe aprobarla rápidamente, lo que va a conllevar es que a no discutir con el juicio de razón y el análisis profundo que debe hacerse de esos diferentes artículos, que no se está debatiendo cuidadosamente el contenido del articulado, acudiendo a algo que es peligroso, y por eso lo decimos hoy, a una dinámica de aprobación en bloque de artículos que seguramente va a impactar el sistema y de pronto vamos a encontrar vicios en el procedimiento establecido en la Ley Quinta, que es la que regula las reglas del Congreso. Entonces, por el afán de aprobar, que es lo que estamos viendo, podemos caer en unos errores gravísimos y en impactar el sistema de una manera desfavorable para el total de los ciudadanos de nuestro país. Doctora, eso sería lo más llamativo. En Casanares está viviendo una situación que miramos que también puede suceder en todo el país, y es que a corto plazo, mientras surte efecto el tema de la reforma de la salud, algunas como Medimaster fueron liquidadas, pero la trasladaron a Sanitas, por ejemplo, y esos servicios han sido ya cada vez van en detrimento. Se está haciendo algo por parte de la misma Procuraduría. Por ejemplo, damos un ejemplo, en tan solo lo que va a ocurrir el presente año, la personería de Yopal ha instaurado 40 tutelas, acciones de tutela, con desacatos que a veces se incumplen. ¿Qué se puede hacer desde la Procuraduría para ese tema? Casualmente esa incertidumbre y esos traslados y esas decisiones que se están tomando, lo que están haciendo es afectando al ciudadano común. La Procuraduría, con su delegada y con sus procuradurías territoriales, está muy encima de la mirada adecuada de esos traslados, porque el traslado implica también unas nuevas responsabilidades de carácter financiero en la entidad hacia donde se traslada ese número de usuarios, y eso implica unos costos financieros que lo que pueden llevar en últimas es a no la prestación adecuada del servicio y a el detrimento financiero de la nueva entidad a donde se está trasladando. Además de todos los problemas que genera el traslado, lo que estamos haciendo es una mirada general, porque no es solo aquí donde está ocurriendo en todo el país, para efecto de estar muy atentos y hacer cumplir rápidamente con nuestros procuradores de intervención para que en las acciones correspondientes esos desacatos sí se cumplan y esos jueces hagan eficientes las acciones de tutela y las acciones correspondientes. Estamos muy encima en ese sentido desde la delegada. En ese mismo tema se vivió hace poquito aquí en Casanares, y seguramente en el resto del país también se puede estar ocurriendo. Un paciente no le daban la remisión porque era de accidente de tránsito y no había en Casanares ambulancias que trasladaran a un hospital de mayor complejidad con cargo al SOA. Y desde el hospital también nos dijeron, en la vez que hicimos a una persona de allá, el otro tema que hay es que como fue accidente de tránsito tienen que esperar a que se cubra los 19 minutos más o menos del accidente, y ahí sí el paciente pasa a hacerse cargo en la EPS. ¿Qué se puede hacer desde la Procuraduría? Porque en estas situaciones muy seguramente pues, dificultan y pueden comprometer hasta la vida de los pacientes. Nosotros tenemos la función primordial de representar a los ciudadanos frente al incumplimiento de las entidades que o son servidores públicos, entidades públicas, o son personas que ejercen funciones públicas, de alguna manera. Y por otro lado, de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este caso, el derecho a la salud es un derecho fundamental y cada uno de nuestros procuradores está capacitado y tiene la conexión con el nivel central para poder actuar en los específicos asuntos, porque estos son asuntos muy específicos, sobre todo con los cambios que se hicieron el año pasado frente a la reducción del pago del SOAT por parte de las motos. Eso implica una deficiencia en el respaldo financiero que seguramente se va a repercutir cuando haya que hacer los recobros por parte de las entidades que cubren los accidentes de tránsito. Eso como para decirte las problemáticas que estamos anunciando desde la propia Procuraduría. Pero los específicos asuntos se pueden atender específicamente acudiendo a la Procuraduría y utilizando los procuradores que intervienen ante las acciones correspondientes e incluso con la posibilidad de poder presentar también acciones nuestros propios procuradores. Entonces, específicamente tenemos esa posibilidad
y ahí hay que estar muy atentos con nuestra gente en regiones para que actúen adecuadamente y a tiempo y eviten ese tipo de circunstancias en donde el derecho a la salud está siendo afectado bajo las circunstancias de anunciar que es que no tienen ambulancia, que es que no hay, pero eso no puede recaer sobre la víctima o sobre el ciudadano que está pidiéndole el cumplimiento de un derecho. Y esto se va a generar con mayores problemas si dejamos que esta reforma de la salud salga como está planteado, como está formada en este momento. Eso es un hecho. Señora Procuradora, aprovechando su visita al departamento, hace unos días fue noticia nacional del municipio de Yopal que avala la celebración de unos contratos estratégicos de la empresa de servicios públicos del municipio. ¿Podemos conocer por parte de la Procuraduría el conocimiento frente a esas investigaciones que se adelantan y la actual de algunos funcionarios que están inmersos en ello? Tenemos desde hace un año la creación de una delegada especial, que se llama una delegada especial de regalías, casualmente porque hemos visto en todo el país el detrimento patrimonial que se está originando en muchas regiones del país frente a la contratación que se está realizando utilizando el Sistema General de Regalías. Yo creo que John Harvey puede explicarle exactamente porque quise que me acompañara para efectos de tocar esos temas. Muchas gracias, señora Procuradora. Dentro de esa Procuraduría delegada para el seguimiento de los recursos de las regalías, existe el Grupo Especial de Seguimiento. Ese Grupo Especial de Seguimiento, por instrucción de la señora Procuradora, tuvo la oportunidad de revisar 29 proyectos de inversión pública por un valor cercano a los 600.000 millones de pesos. De esos 29 proyectos, por el valor que les acabo de referir, se pudieron hacer visitas en 17 proyectos. Y hay 4 en especial que preocupan para entregarle el informe a la señora Procuradora. 3 de ellos tienen que ver con conexión eléctrica, a cargo de la empresa de energía de Casanare, Enerca. Estos 3 contratos ascienden a la suma de 50.000 millones de pesos. ¿Qué ha podido determinar el Grupo Especial de Seguimiento de Regalías? En el primero de ellos, que tiene que ver con la conexión entre Tauramena y Agua Azul, unas dificultades en los avances de ejecución de este contrato. Por ejemplo, mientras la ejecución física va, según esta información, va del 2%, la interventoría va en un 75%. Y eso es algo que ya preocupa porque hay como una presunta incoherencia entre lo que realmente está ejecutado con la interventoría. El segundo contrato todavía tiene algo más complejo porque no es solo la conexión eléctrica entre los municipios de Villanueva y el municipio de Sabana Larga de Casanare, sino también implica la ampliación de una de las subestaciones. Y en este proyecto de inversión pública la preocupación es mayor porque hay unas presuntas dificultades, unas presuntas deficiencias en los estudios con lo que tiene que ver con las servidumbres y una concesión vial. No hay claridad de los predios, no hay claridad de la trazabilidad y esto va a tener unos problemas en la ejecución. Y el tercer proyecto, que tiene que ver con la conexión eléctrica, tiene que ver con un concepto de optimización. Este contrato, que asciende a la suma de 20.000 millones de pesos, tiene que ver con las redes de distribución, con unos equipos de control automático, que en teoría sirven para optimizar, para mejorar los indicadores de la prestación de servicio. Esto, para que se entienda, reemplaza a las normales y tradicionales cuadrillas cuando hay estos flujos, apagones de energía. Pues bien, resulta que el objeto del contrato era para instalar 87 de ellos, de los cuales se pudo detectar que solo han instalado 30. Pero resulta que para que esto funcione, no solo deben estar conectados, sino integrados al sistema. Y en esa integración del sistema, solo el Grupo Especial de Seguimiento pudo detectar que solo hay 18 de ellos. ¿Qué significa entonces? Unos retrasos, unas dificultades considerables y aparte de ello un posible incumplimiento de normas técnicas. En este último contrato se necesita importar algunos equipos de Canadá con una tecnología bastante avanzada. La pregunta que se hace uno desde la Procuraduría es si esto estuvo bien planeado desde el principio. Son estos hallazgos, estas situaciones que seguramente bajo la dirección de la señora Procuradora harán parte de tomar algunas decisiones preventivas o muy seguramente disciplinarias. Y frente a los otros proyectos estratégicos como el tema de la minería, también hay una investigación sobre un escenario de INRI, donde presuntamente no se habría entregado una premiación a un deportista en un evento que se realizó, que ya hay un proceso disciplinario también por la Procuraduría. Frente a esos casos, ¿qué más podemos conocer?
Hay que tener en cuenta que el departamento del Casanare desde el año 2012 se han aprobado unos 52 proyectos por valor de 4.5 billones de pesos. Es un universo, es un universo. Realmente en esta visita se le ha puesto, digamos, atención a estos proyectos de conexión eléctrica. Seguramente, a medida que van pasando los días, el Grupo Especial de Seguimiento nos va a dar avances de los restantes 14 proyectos o hasta completar el número de 29. Y seguramente con nuestros procuradores vamos a adoptar las decisiones. Aquí tenemos, yo quise traer como un resumencito de algunas investigaciones que tenemos, si les pueden interesar. En el sistema de acueducto y plantas de tratamiento de aguas residuales, planta de tratamiento de Sabana Larga, Casanare, estamos en indagación previa de funcionarios indeterminados contra la empresa Acuatodos por presuntas irregularidades en el desarrollo y ejecución de esa planta. Tenemos también, respecto a acueductos veredales de Banquetas, Bajo, Buenos Aires Alto, Buenos Aires Bajo y Caribayona, pliego de cargos al alcalde de Villanueva, porque al parecer no puso en funcionamiento la infraestructura de estos 4 acueductos veredales, pese a que estos se encuentran totalmente construidos. En cuanto a la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del municipio de Monterrey, ya se hizo un peritaje de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales a esa planta que fue construida en 2017 por más de 20.000 millones de pesos, y esa obra aún no ha sido recibida por el ente territorial debido a fallas que imposibilitan la continuidad en su operación. También lo tenemos en investigación. La planta de tratamiento de agua potable definitiva, tenemos una acción preventiva ahí también, seguimiento a las labores de conducción de agua tratada desde la planta de tratamiento de agua potable definitiva a las redes de distribución del municipio de Yopal, aún no han sido concluidos, estamos en preventivo tratando de hacer vigilancia para que se terminen se concluya con esas obras. Eso en cuanto a acueductos y plantas de tratamiento es lo que tiene la Procuraduría. En obras de infraestructura tenemos también investigaciones. El conjunto habitacional Torres del Silencio está en indagación previa por posible omisión en la toma de decisiones ante el riesgo inminente de desastre. Estamos haciendo en este momento una solicitud de información a la Alcaldía de Yopal y Gobernación de Casanare para práctica de pruebas, eso está en etapa probatoria. Tenemos también la investigación frente al Centro de Salud de Sabana Larga. Allí vamos por presunto incumplimiento del contrato de obra que fue celebrado para la remodelación de la infraestructura física del Centro de Salud de Sabana Larga. Ya estamos informando a la Red de Salud Casanare para práctica de pruebas, va en práctica de pruebas. Sobre el PAE también tenemos investigaciones acá en el Casanare, indagación previa por aparente demora en la aplicación del programa PAE para este 2023 en diferentes instituciones educativas, tuvimos que abrir disciplinarios. Estamos también en otras preventivas, ya el tema, por ejemplo, de hacinamiento carcelario y el tema de las carceletas, en donde estamos haciendo seguimiento al cumplimiento del fallo que presentó la Procuraduría y la Defensoría frente a la problemática de el exceso de detenidos de carácter indiciario en los centros temporales. Estamos también en unas preventivas con Sanitas, que me estabas preguntando, ya vamos, la denuncia que se hizo por presuntamente vulnerar el derecho fundamental a la salud en conexión con el derecho a la vida, también estamos ya encima haciendo el preventivo y el seguimiento de ese tema. Estamos también seguimiento a la contratación del Plan Canguro de parte de Capresoca EPS Red Pública para que garantice la prestación del servicio de manera ininterrumpida. Es decir, quise traerles como un resumencito de lo que estamos específicamente trabajando que tiene relación con el departamento de Casanare, porque era importante que supieran cómo van las investigaciones y en qué preventivas estamos trabajando en ese sentido. El día de hoy se conoció una noticia que da la que precisamente del incidente de desacato a la alcaldesa de Paz del Foro. ¿Qué sanciones de sueldos disciplinarias podrían tener esos mandatarios frente a un incidente de desacato como este? Por regla general, cuando se resuelve el incidente de desacato y se sanciona, se remiten copias, posiblemente a Procuraduría o a Fiscalía en caso de que haya alguna acción que amerite una infracción, el cometimiento de una infracción disciplinaria o de un delito. Pero hay que esperar la decisión de si hubo desacato o no. Una vez tomada, generalmente ocurre eso y revisamos si
el funcionario público incurrió en una infracción disciplinaria. Ese es el camino que nos toca asumir. Doctora, Sí. en los últimos días en el municipio de Yopal se ha generado una polémica por el tema del PAE escolar. Se han presentado retrasos, se han presentado inconvenientes. ¿Cómo va esto? ¿Qué investigación se tiene y qué resultados han dado? Sí, les decía que tenemos indagación previa por demoras en el inicio de la aplicación del programa de alimentación escolar, no solo en Yopal, en diferentes instituciones educativas oficiales. Lo que estamos haciendo es que hay un tema con el proceso contractual adelantado para garantizar ese servicio. Estamos haciendo la vigilancia al proceso de selección, a ver por cuánto es la demora. Y ya tenemos una indagación previa que iniciamos el 7 de marzo de este año. Para indagación previa es ya la primera actuación de carácter disciplinario por otro tema parecido, que es el presunto robo de alimentos pertenecientes al programa de alimentación en la institución educativa Lucila Piragauta de Yopal. Entonces tenemos el preventivo, en donde estamos al lado revisando y presionando para que se haga rápido el proceso contractual, porque ya estamos a mayo y eso no puede ser posible. Eso conlleva generalmente una apertura disciplinaria en ese sentido, pero estamos terminando de presionar para que se cumpla con la labor preventiva, es que el contrato se haga rápidamente. Estamos ahí. El incumplimiento ya, pero no puedo adelantarme a decirlo, pero en principio ya va originando una apertura disciplinaria. Y nos llamó mucho la atención el programa este del robo de alimentos, que eso sí es desastroso y triste, que tras de que nos toca luchar para que se contrate la alimentación, terminamos encontrando que hay robo de alimentos en ese programa de alimentación específicamente de esta institución educativa, Lucila Piragauta de Yopal. Ahí sí abrimos investigación disciplinaria. Señora Sí. Procuradora, buenas tardes. Sí. Hay una preocupación de la comunidad del municipio de Poe, donde había unas posibles irregularidades en un contrato por un endeudamiento por cerca de 8.000 millones de pesos. Ya se hizo conocimiento a la restauradora, pero no ha respondido. Quisiera saber si de pronto en su despacho ya está esa denuncia hecha. No la conozco, porque lógicamente es de carácter regional. Tenemos claro que a mediados y finales de abril se posiciona un nuevo procurador regional. Vamos a hacer con él, está con nosotros acá. Generalmente cuando venimos a las regiones conversamos sobre los casos importantes y hacemos una revisión. Eso vamos a hacer acá para ver qué es lo que las denuncias de trascendencia y mirarles el seguimiento o mirar si necesitan un apoyo desde el nivel central, que lo hacemos también con la coordinadora de todas las procuradoras territoriales. Yo creo que si quieres nos entregas y en el mirado que vamos a hacer le ponemos atención a ese caso a ver en qué va, pero acuérdense que son temas de carácter territorial en donde hacemos vigilancia y acompañamiento a nuestros regionales para efectos de saber cómo van o qué pasa con esas denuncias. Como les repito, el nuevo procurador, tengo entendido que se posicionó a mediados de abril, finales de abril, y ya vamos a mirar, porque está recién nombrado, a ver cómo recibió y qué son los informes que tenemos sobre esas denuncias. Parece que hay Sí. denuncias del año pasado y había respuestas en el pasado. Miremoslo y tengan la seguridad que la Procuraduría está para chequear y vigilar. Tengámoslo acá. Sí. Doctora Margarita, se Sí. está presentando una preocupación por habitantes de la zona rural de Yopí, aquí de Yopal. Entonces, en horas de la mañana se veía que ellos estaban buscando un espacio pues, para lograr dialogar con usted. ¿Se ha dado este espacio para esta comunidad? Y también ellos manifiestan que en este proceso tiene injerencia un funcionario del Ministerio del Interior. Esa es la petición que nos hicieron un grupo de personas sobre seguridad y derechos humanos. Sí, yo le pedí el favor cuando nos avisaron que un equipo de la Procuraduría hablara con ellos, porque me parece que deben ponerse la atención a todos estos temas de seguridad. Son muy delicados. Nosotros desde la Procuraduría General de la Nación estamos haciendo un seguimiento muy cercano, muy fuerte a la problemática de seguridad en el país. Todos sabemos que hay un incremento de la inseguridad, no solo desde el punto de vista de la ruralidad, sino también de la parte urbana, en donde la violación a los derechos de las lideresas, los líderes, los grupos minoritarios, cada día es más fuerte y ahí tenemos un trabajo muy importante. Vamos a escucharlos y a mirar de qué manera
podemos conversar con ellos a ver si dentro del plan de trabajo y de requerimientos a las instituciones del Estado estamos haciendo, puede estar también la de la protección de los derechos humanos de este grupo de personas. De hecho, aprovecho para decirles, tenemos clarísimo, no sé si todos vieron ayer lo que ocurrió en la mina de Buriticá con la empresa Zijin Continental Gold, que es un desarrollo de minero subterráneo, en donde ya nosotros estamos muy pendientes porque había anuncios anticipados de la inseguridad que se está viviendo en esa mina. Nosotros lamentamos como Procuraduría General de la Nación los hechos ocurridos en el día de ayer en la mina Buriticá, en donde ustedes saben que se perpetró un atentado terrorista y hubo 2 personas muertas y 14 heridas. Nosotros tuvimos conocimiento como Procuraduría General de la Nación que la empresa Zijin Continental Gold, desde hace varios meses, la empresa había informado a diferentes entidades del Gobierno Nacional, por eso quiero conectar ese tema por la importancia de estar la Procuraduría. Ya se le había informado con varios meses de anticipación a las autoridades de carácter nacional, entidades del Gobierno, y también a las autoridades locales sobre la grave situación de alteración de orden público y las amenazas a la seguridad e integridad de los trabajadores de la mina. No se le puso la atención debida, no se salvaguardó la integridad de todas estas personas a pesar de las peticiones, y por tal motivo nosotros, aprovecho que tenemos esa petición de estas personas que temen por su seguridad, aprovecho para decirle y hacer un llamado al Gobierno nacional, al Gobierno territorial, que tienen que tomar todas las medidas necesarias que permitan brindar garantías de protección obligatoriamente a las actividades lícitamente concesionadas como el Estado, como era esa mina, y no fueron atendidos en su oportunidad. Es muy importante y nosotros iniciaremos las respectivas investigaciones a que haya lugar frente a las autoridades correspondientes de carácter nacional y territorial por la falta de atención a los llamados de petición de protección que se hicieron en su momento. Escucharemos, ya fueron escuchados, pero voy a conversar con ellos y con el equipo que conversó con ellos para saber cuál es su preocupación de seguridad y hacer ese llamado. En temas de seguridad no hay que dudar en actuar inmediatamente. Y ahí tenemos una falencia que hay que solucionarla, y la Procuraduría está para que las autoridades públicas actúen rápidamente y eviten que ocurra lo que ocurrió ayer en la mina en Buriticá y que podría estar ocurriendo hoy si no atendemos rápidamente los problemas de inseguridad y las reclamaciones ya angustiosas de los ciudadanos de nuestro país frente a esta situación de amenazas, de persecución, de asesinatos, de extorsión, de negocios ilícitos, de esa centralidad del narcotráfico y de los grupos ilegales que están afectando la seguridad del país, de los ciudadanos, y también generando miedo y temor en la tranquilidad ciudadana de todos nosotros. Por eso vamos a atenderlos y a ponerles especial atención. Doctor Jorge Harvey, dentro de ese contacto que se ha tenido por parte de la Procuraduría con las comunidades en temas de regalías, ¿cuáles han sido las principales inquietudes y cómo se está canalizando toda esa información? Y doctora Margarita, en el tema de los personeros, ellos expresan su inquietud porque no tienen las garantías para laborar, para desarrollar su actividad, y uno de ellos, el de receptor, se encuentra adelantando unos procesos por amenazas contra su vida. ¿Cuál es el panorama de los personeros? En cuanto a lo que usted dice, por instrucción de la señora Procuradora, hay varios temas preventivos que están trabajando. Uno de ellos precisamente es el día de mañana, con la actividad que se llama Mujer Rural. Un grupo de líderes y lideresas van a tener la oportunidad de tener una capacitación para entender cómo se debe formular un proyecto de inversión pública financiado por regalías. Según un documento COMPES, hay 750.000 millones de pesos para un periodo de 2022 a 2026 para solo asistencia técnica de cómo formular un proyecto. Es decir, los recursos están, pero muchas veces el Estado tiene ese déficit de acompañamiento. Hemos tenido conocimiento por parte de esta delegada que la Subdirección General de Regalías llevó una persona nueva hace 6 meses y ha querido invertir el concepto de demanda por oferta. Es no solo que el Departamento Nacional de Planeación, cuál es la demanda, qué es lo que solicitan estas personas, sino qué es lo que pueden ofrecer para que haya un buen uso, una buena destinación, un buen empleo de los recursos de las regalías.
Esos y otros aspectos a través de otras circulares que hemos expedido bajo la orientación permanente de la señora Procuradora, es lo que hemos hecho en materia de regalías. Con los personeros hacen parte del Ministerio Público. El Ministerio Público, de acuerdo con la nueva carta, que ya no está nueva, tiene 32 años, casi 33, se estableció en donde está la Procuraduría, cabeza del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y personeros. Y la verdad es que los personeros son los más olvidados para apoyarlos y beneficiarlos, pero los más recordados para ponerles competencias. Tienen más de 1000 y pico de competencias, todo el mundo le va colocando competencias, pero no les dan recursos. Entonces estamos trabajando mucho con ellos, cada vez en cada región que vamos nos reunimos para mirarles sus problemáticas y tratar de trabajar en conjunto y hacerlos más cercanos al Ministerio Público. Hay un proyecto de ley que ellos presentaron y que estamos trabajándolo en donde se les mejoran las condiciones, los vamos a ayudar, ya saben que estamos trabajando con ellos. Queremos que ellos también en las regiones y en los territorios alimenten un poquito para que el proyecto de ley sea más profundo desde el punto de vista de la visión territorial, rural inclusive, pues, categorías 5 y 6, para efectos de que tengan la posibilidad. Tenemos también una serie de requerimientos frente a los alcaldes, porque entonces esa es una fórmula, uno podría decir perversa o no, en donde el alcalde es el que le paga, el alcalde es el que le pone las condiciones físicas, pero el alcalde es un sujeto investigable, disciplinable por parte de los personeros, o por lo menos su gente son sujetos de investigación, y entonces puede haber un juego perverso en que si el personero no está de acuerdo con su alcalde, el alcalde no les da nada. Entonces, ahí estamos en esos procesos de requerimiento a los alcaldes para evitar que eso ocurra y de haciendo una especie de análisis en donde le estamos exigiendo casi que a los alcaldes que tienen que pagar a tiempo, organizar los planes para que el presupuesto esté adecuado, y una serie de trabajo conjunto que estamos haciendo en todo el país, escuchándolos a ellos en todas partes, tomar las conclusiones de sus problemáticas y empezar ya a robustecer el proyecto de ley y a tratar de ayudarlos con los requerimientos y las presiones por parte de la Procuraduría General de la Nación, porque hay que ayudarlos. Última pregunta. ¿Cuál es la imagen que ustedes tienen de la zona central en el departamento de Casanare en cuestión de elefantes blancos? ¿Todavía se tiene esa percepción? Nosotros, debo decirlo con toda la sinceridad, estamos mirando que la percepción de obras inconclusas o de vicios, para no hablar de ineficiencia administrativa, para no hablar de corrupción que la hay, es que en la mayoría del país, incluyendo en el centro, la mayor forma de utilizar de manera indebida el erario público es a través de la contratación, a través de los recursos de regalía. A través de esas líneas es donde tenemos que poner el ojo, y lo estamos poniendo, endureciendo el equipo de regalías, porque por ahí es donde está una llave abierta de muchísimos servidores públicos, segura o presuntamente involucrados en temas de desvío del dinero público. Ese es uno de los grandes, pero no es Casanare solamente. Son muchísimas regiones del país, lamentablemente, con el recorrido y con el endurecimiento que estamos haciendo de nuestras delegadas de regalías, esto es el hueco por donde se cuelan la mayoría de los desfalcos por parte de los servidores públicos en el país. Y hoy tenemos un componente adicional, proceso electoral, año electoral. Nuestro ojo está puesto en toda la contratación pública, en todas las obras y los proyectos con regalías, porque la intención de utilizar estos recursos para procesos electorales o para beneficios personales electorales es muy grande, y por eso ahí tenemos que estar muy vigilantes, específica y con mucha contundencia en este año electoral. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Sí. Nosotros estamos muy pendientes de todos esos subsidios y beneficios y vigilantes para efectos de que no se utilicen todos esos subsidios y esos beneficios que son para satisfacción de los derechos sociales de las personas menos favorecidas,
sean utilizados con interés político. Y de igual manera estamos muy pendientes de que los grupos armados no utilicen presiones para favorecimientos electorales en algunos sectores del país. Toda esa vigilancia la estamos dando y mañana vamos a hablar de esos temas. Muchas gracias.